Muy bien, hoy vamos a iniciar, hermanos, con un tema que a mí me parece de lo más interesante. ¿Qué sucede cuando oramos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros oramos? Déjenme platicarles, hermanos. Kay, si me ayudas. Hace ya un buen rato, hermanos, 16 años, cuando mi esposa y yo cumplimos 25 de casados, nos fuimos a Huatulco. Y al estar allá, pues decidimos poner nuestros chalecos salvavidas y un snorkel y empezamos a meternos ahí a la bahía. Y cuando estábamos allí, uno de los guías de turista me dijo, ¿por qué no se quita el chaleco y nos metemos al mar para que vea todos los peces que están allí? El anterior, que, por favor. Y cuando me dijo eso, yo dije, estás loco. Yo sé que para algunos de ustedes que nadan muy bien y que algunos incluso nacieron en algún puerto y demás, este asunto de nadar en el mar no les causa ningún problema. Pero, así de sencillo, yo conocí el mar cuando me llevaron de cumpleaños mi hermana Martita, a quien si está por ahí la saludo, cuando yo tenía 18 años. Fue la primera vez que yo vi el mar. Y obviamente, no sé nadar como alguien que ha nacido allá en la playa o cerca del mar. Y cuando este hombre me dijo, quítese el chaleco y nos metemos, yo, estás como loco. Porque obviamente mi seguridad estaba en el chaleco que tenía. Pero sí sé nadar un poquitito en una alberca, flotar, pero estar en el mar es otra cosa. Sin embargo, me dejé convencer por él, me quité el chaleco y me dijo, no va a pasar nada, yo estoy aquí, si se veo que se está hundiendo o se muere o se está muriendo, lo saco. Digo, bueno, pues si le das la garantía a mi esposa de que cuando menos muerto yo me llevas, pues está bien. Y me quité el chaleco y me sumergí sin chaleco ni nada para ver qué había allá en el fondo. Y lo que vi fue algo maravilloso. Realmente, al quitarme el chaleco y empezar a sumergirme y ver todos los peces que había allí, los arrecifes de coral y demás, yo dije, no, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Esto es algo que solamente había visto en fotografías o en algún video. Pero sumergirse y empezar a sentir y ver cómo los peces circulan alrededor de ti con toda esa gama de color, es otra experiencia, es otra realidad totalmente. Algo sí ocurre, hermano, cuando nosotros nos metemos a orar. Entramos a otra realidad desconocida para nosotros, a otra realidad, la realidad del Espíritu. Es realmente cuando nosotros entramos en este tiempo de oración, cuando entramos a otra realidad, la realidad de Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1 y 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Déjenme decirles, hermanos, que la Biblia dice que el asunto de las cosas espirituales es una locura para la gente que no conoce a Dios. El pensar en las cosas espirituales, como estamos hablando acerca de un asunto de lo invisible, del reino espiritual que es invisible y que la gente no tiene mucho contacto con ello, a la gente le parece como una locura, es lo que nos dice la Biblia. Pero para los que conocemos a Dios, nos damos cuenta de que entrar en esta realidad del Espíritu es entrar en un reino desconocido para nosotros, pero maravilloso. Es algo quizás semejante a lo que les ocurre a algunas personas cuando practican algo que normalmente nosotros no practicamos. Ayer hablaba con mis sobrinos, a quienes les gusta mucho el senderismo y andar en bicicleta de montaña y ser intrépidos, y me estaban platicando algunas de sus historias, de sus anécdotas, cuando fueron al Chico
y entendí por qué razón les apasiona tanto. Eso de subir en la bicicleta y de estar entre las piedras y de cruzar los ríos y de llegar hasta un punto alto y contemplar todo el escenario desde un punto de un mirador y ver todo el valle, dice, no, es una emoción indescriptible. Y entonces entendí por qué razón cuando mi hijo se fracturó los dos brazos y le pregunté, hijo, ¿valió la pena? Él me dijo, sí, claro, papá, valió la pena. Porque cuando nos atrevemos a entrar en otra realidad diferente a la cotidiana, nos damos cuenta de que aquello a lo que le tememos, pero que nos enfrentamos, puede ser toda una experiencia maravillosa. Y cuando nosotros entramos en esta experiencia, en esta realidad espiritual, podemos maravillarnos. Ya te vi, hijo. Te saludamos. Brazo izquierdo, ahora brazo derecho. Bienvenido a la reunión, hijo. Cuando nosotros nos adentramos en esta experiencia, es cuando podemos entender lo que experimentó Salomón justamente cuando terminó de orar. Él le había dado un discurso a todo el pueblo y había hablado acerca del regalo que él ahora podía disfrutar. Un regalo que le había sido dado a su padre, el rey David, que David había anhelado construirle una casa a Dios donde se le adorara, donde se le cantara, donde se orara su nombre, y que él no lo había podido disfrutar, pero ese privilegio había sido dado a Salomón. Y Salomón hace una oración impresionante, y después de esta oración dice la Biblia que la gloria de Dios descendió como fuego y quemó aquellos holocaustos que Salomón había preparado. Cuando Dios desciende a nuestra vida, tal vez nosotros no lo podamos ver como fuego que cae y consume un holocausto en un altar. Pero lo que sí hemos podido experimentar es que su presencia desciende a nuestra vida y si hay alguna cosa que está mal dentro de nosotros, Él viene y realmente con su poder viene a quitar aquellas cosas que están mal dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón, viene a quitar el sentimiento de culpa que a veces no nos deja y viene a consumir todas las cosas malas que están dentro de nosotros. La gloria de Dios en ese momento llenó el templo y dice que era tan impresionante la gloria de Dios que la gente no se atrevía a entrar allí porque algo se sentía. Y lo que se sentía era justamente el poder de Dios, del Espíritu de Dios descendiendo en ese lugar. En una dimensión mucho más pequeña, pero real, nosotros lo hemos experimentado cuando nos reunimos como iglesia o como ahora cuando empezamos a adorar a Dios con una guitarra o con muchos instrumentos, con dos voces o con todo un coro. Sentimos la presencia de Dios. Hace 8 días, cuando terminábamos de orar por Irene, a quien iban a operar, ella se comunicó conmigo al día siguiente y me dijo, ay, la parte que más me gustó de toda la reunión fue el tiempo de la alabanza. ¡Qué cantos! Esos cantos me llevaron a sentir la presencia de Dios. Y justo cuando nosotros adoramos a Dios, cuando oramos con toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro corazón, es cuando podemos experimentar que la gloria de Dios desciende. Kate, si me ayudas con la siguiente. Así que, ¿qué sentimos? Entramos en una nueva realidad, pero ¿qué cosas encontramos en esta nueva realidad? ¿Saben? Encontramos una nueva concepción del tiempo. ¿Qué cosas? Una nueva concepción del tiempo. La Biblia nos dice en Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, cuando el Señor Jesucristo estaba orando, justo antes de que lo apresaran y lo llevaran para ser muerto y crucificado, Él estaba orando a su Padre y oraba con estas palabras. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro Señor Jesucristo estaba a unas horas de que fuera llevado a juicio.
a unas horas de que fuera enjuiciado, declarado culpable y llevado por los fariseos, sacerdotes y saduceos ante las cortes romanas y de allí a la cruz para ser crucificado. Y el Señor está hablando con su Padre en este momento y le dice, Señor, la hora ya ha llegado. Y estamos hablando de asuntos que tenían que ver con momentos, con minutos, con horas. Pero cuando Él está hablando, cuando Él está orando con Dios, Él está pensando en un tiempo de eternidad al mismo tiempo. Está plenamente consciente de que el tiempo, como lo dijo Einstein algunos siglos después, es totalmente relativo. El tiempo puede ser tan breve como cuando estamos con alguien a quien amamos mucho y las horas parecen solamente minutos o segundos. O puede ser tan largo como cuando estamos esperando la noticia de alguien que está en una cirugía y ya estamos deseando que salga el médico para que nos diga. El tiempo relativo. Pero cuando entramos en esta realidad de Dios, tomamos conciencia, hermanos, de qué tan relativo es el tiempo. Y algunas de las experiencias que un servidor ha tenido cuando está orando con el Señor, tiene que ver justamente con esto. Cuando entramos en la oración, algunos quisieran que la oración fuera rápida. Ay, ya se tardó mi papá y sigue orando y ya tengo hambre. Y quisiéramos que las oraciones fueran así, rapiditas. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, ahí en nuestro cuarto, ahí encerrados, y que nadie nos molesta porque es muy temprano o muy tarde, nos damos cuenta de que el tiempo puede fluir y fluir y fluir, porque la cercanía que tenemos con Dios nos permite pasar tiempo con Él, y a veces descubrimos que han pasado 30, 40 minutos, y el tiempo se nos ha hecho muy corto porque hemos disfrutado de la presencia de Dios. Y algunas de las experiencias que un servidor ha tenido, hermanos, es que cuando estamos orando en esa intensidad del Espíritu, cuando estamos cerca de Dios, yo he sentido literalmente como el tiempo es solamente como que pasar a través de un servidor, como que el tiempo fluyera en un continuum, como que el tiempo no existe. Por eso es que cuando pensamos en el tiempo de la eternidad, en un tiempo en el que puede durar cientos, millones de años, Dios, eso es algo que no le preocupa. En ese tiempo Él puede hacer que las cosas sean tan pequeñas o tan largas como Él quiere. A eso se refiere Dios cuando dice en su palabra que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Para Dios el tiempo no existe. Y cuando nosotros tomamos conciencia de esta realidad de Dios, nos damos cuenta de que nuestra vida puede ser muy plena si solamente han sido unos cuantos años, o puede ser muy larga y tortuosa si han sido 80 o 90 años y no hemos conocido de Dios ni de las cosas buenas que Él tiene para nosotros. El tiempo para Dios es relativo, y en la medida en que nosotros establecemos ese contacto con Dios, el tiempo fluye de otra manera y ya no nos preocupa, fluye de otra forma. Dios está haciendo que ese tiempo transcurra en su realidad, no en la nuestra. Y deja de preocuparnos en los minutos o las horas o los días, es el tiempo de Dios. ¿Qué otras cosas encontramos que hay en la nueva realidad? Cuando entramos en esta realidad espiritual, descubrimos, hermanos, la gloria de Dios. Descubrimos que en este tiempo en el cual nosotros nos adentramos, en esta realidad que le pertenece a Dios, en esta realidad espiritual, descubrimos que Dios se manifiesta de muchas maneras. El salmista, por ejemplo, David, lo expresó de esta manera, en esta oración que también es un canto. Él lo dijo: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Señor, has puesto tu gloria sobre los cielos. Cuando yo veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, yo me pregunto, yo digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Porque lo hiciste poco menor de lo que son los ángeles. David se maravillaba cuando veía los cielos. Y algo que platicaba con mis sobrinos ayer y con mi hijo cuando fueron a visitarlo,
es esto. Y decía, ¿qué tal si un día de esto nos vamos también de senderismo y nos llevamos a una tienda de campaña y estamos allí en el bosque como lo hacíamos hace 35 años? ¡Wow! Hace 35 años más o menos nos íbamos de retiro espiritual, él y hermanos, al campo. Y algo maravilloso es que en medio de la nada, nosotros podíamos alzar la mirada al cielo y sin ninguna luz, ver todo el cielo estrellado y maravillarnos de la presencia de Dios. Y tal vez te acuerdas, amiga Eli, que estás aquí, en esos momentos en que nosotros estábamos de campamento y hacíamos la fogata y estábamos ahí con los leños y todos alrededor, sintiendo un poquito de frío, pero cantando los cantos y bendiciendo a Dios. Y era algo maravilloso. Y también momentos maravillosos en los que mientras estábamos cantándole a Dios estos cantos, el cielo empezaba a nublarse alrededor, pero exactamente arriba de donde estábamos nosotros el cielo se abría y luego empezaba a llover alrededor nuestro, pero donde nosotros estábamos sentíamos la presencia de Dios y podíamos mirar las estrellas. Maravilloso. Cuando entramos en la presencia de Dios, hermanos, podemos descubrir su gloria de muchas maneras, de muchas formas. La presencia de Dios se manifiesta. Así que entrar en la presencia de Dios, hermanos, es entrar en esa realidad espiritual. También, algo que ocurre, hermanos, cuando nosotros entramos, si me ayudas con la siguiente, cuando nosotros entramos en esa realidad, es que empezamos a disfrutar del amor y de la paz que dice la Biblia sobrepasa al entendimiento. ¿A qué se refiere? Nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estén afanosos, no se preocupen por nada, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando pienso en la paz de Dios, hermanos, me acuerdo del año 1990. Un año en el que habíamos ganado un contrato con la General Motors para ser proveedores de la General Motors, haciendo los manuales de propietario, los libros que van en cada coche y camioneta de los que se hacen en la General Motors. Fue algo que estuvimos pidiendo a Dios y que para nosotros fue un regalo cuando pudimos conseguir. Algún día les platicaré en otra reunión cuáles fueron los motivos de oración y cómo Dios hizo un milagro, literal, un milagro para que cuando llegó la gente de la General Motors a supervisar mis instalaciones y ver si tenía la capacidad para hacer los libros, y entraron a mi tallercito hecho de láminas con unas mesas y unos marcos de serigrafía, y se quedó la gerente de compras de la General Motors con la boca abierta y me dijo: oiga, usted tiene mucha fe, ¿verdad? ¿Sabe lo que nos está pidiendo? Ser el proveedor de la General Motors implica procesos de calidad, trabajo, maquinaria, personal capacitado. ¿Cómo se atreve a pedirnos que nosotros le demos el contrato? Digo, porque yo sé que en cuanto ustedes me lo den, todo lo que ustedes necesitan se los voy a dar, y más. Soy una persona bien comprometida. Y en la tarde, eso ocurrió en la mañana, en la tarde me habla la gerente de compras de la compañía. Yo iba a ser como subcontratado por otra empresa para darle servicio a General Motors, y me llama la gerente de compras de EDS, que era mi cliente en realidad, y me dice: oye, Rubén, fue Carmen Rojas a tu taller y está sorprendida. Necesitamos tener una junta contigo mañana mismo. Sí, por supuesto. Y al día siguiente, pues con los nervios, sin dinero en la bolsa ni nada, porque no tenía nada,
Me dice, oye, fue Carmen Rojas a tu taller y me dice que no tienes nada. ¿Qué vas a hacer? No te preocupes, Mireya, yo sé que Dios me va a ayudar. Tú nada más dame el contrato y vas a... Aún ahora lo recuerdo, yo tenía 30 años, lo recuerdo y digo, bueno, sí, creo que sí fue un poco aventado. Pero recuerdo que Mireya me dijo, bueno, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Ah, pues dentro de 10 años, con su ayuda o sin su ayuda, yo sé que Dios me va a ayudar y voy a tener una buena imprenta con toda la maquinaria y todo lo que hace falta. Dice, nos has causado problemas, dice, pero queremos hacerte una propuesta. Primero queríamos saber si tú tienes el interés de realmente trabajar y no nos vas a quedar mal. Por supuesto que no te voy a quedar mal. Yo soy una persona de palabra, Mireya. ¿Cómo le hablaba de tú a la gerente de compra? Pero bueno, me dijo, mira, ya platicamos, acordamos que te vamos a desarrollar como proveedor, vamos a firmar un contrato y te vamos a dar la mitad de la producción de un año de anticipo para que puedas comprar toda la maquinaria que te hace falta. ¿Estarías de acuerdo? Absolutamente, y te lo agradezco mucho. Estamos hablando de la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Que uno puede decir es una locura, pero que Dios dice, todo es posible. Para Dios las cosas grandes o las cosas pequeñas son igualitas. Para Él no hay ningún límite. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y eso podemos hallar con Dios. Y podemos hallar cuando estamos orando. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos orando? Que cuando hemos destinado ese tiempo para buscar a Dios y nuestra mente está preparada, nuestro corazón está preparado, lo que sentimos es que Dios literalmente nos abraza, Dios nos hace sentir su amor, Dios nos hace sentir que no hay razón para estar preocupados por nada porque tiene control de todo lo que pasa en nuestras vidas. Dios es bueno. En esa realidad, en la realidad del Espíritu, encontramos, hermanos, la presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, el amor y la paz que vienen de Dios. Eso es lo que sucede cuando entramos en esa realidad. Eso es algo que ustedes, mis hermanos, han experimentado. Yo lo sé más de una vez y están conmigo porque quieren aprender un poco más, pero cada uno de ustedes ya lo ha experimentado. Y lo único que Dios espera de nosotros es que profundicemos, que nos quitemos el chaleco salvavidas y nos metamos al mar espiritual, donde podemos encontrar las bellezas y la profundidad de toda la grandeza que Dios ha hecho para nosotros. Eso es lo que podemos hallar en Dios. Pero, ¿qué también podemos encontrar? ¿Qué sucede cuando nosotros buscamos a Dios y nos metemos en oración? Lo que sucede, hermanos, es que en ese proceso de orar, no nos damos cuenta, pero Dios nos empieza a transformar. La Biblia nos dice en 2 de Corintios, capítulo 3, 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de Dios. Ahora, déjenme decirles algo acerca de este versículo y del tiempo en el que fue escrito. Estamos hablando de un periodo que ocurrió hace 2000 años. Hace 2000 años no había los espejos que nosotros tenemos ahora. Lo que había en aquel entonces y donde la gente se reflejaba era, sí, en un estanque, pero también se reflejaba su imagen en algún bronce pulido, bruñido. Y entonces la gente podía ver la imagen suya a través de ese metal que había sido pulido. Pero la imagen era una imagen borrosa, no se alcanzaba a ver totalmente quién estaba reflejándose allí. No se podía observar totalmente, pero la gente podía mirarse en ese espejo. Y a eso se refiere el apóstol cuando dice, por tanto nosotros, mirando como en un espejo la gloria del Señor, es decir, nosotros no podemos contemplar la gloria del Señor porque no lo hemos visto exactamente como Él es. De hecho, yo estoy convencido de que la gloria del Señor debe ser mucha más intensa que lo que pueda brillar
nuestro sol. Y no aquí en la tierra, en el espacio. Ustedes saben que cualquier persona que va al espacio tiene que tener cuidado de no mirar al sol, aún con la protección que lleva en su equipo completo, en su casco, que está diseñado justamente para evitar esa radiación solar. Pero no puede verlo porque quedaría totalmente ciego. Y eso nos ocurriría a nosotros si pudiéramos ver la gloria del Señor por un momento. Es tan majestuosa que no podríamos verlo. Pero aunque no podemos verlo, tenemos su palabra, la Biblia. Y cuando en la Biblia vamos descubriendo quién es Dios, cómo es su gloria, nos encontramos con que al descubrir cómo es Dios, nos vamos descubriendo a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados a la misma imagen y semejanza de Dios. Y cuando nosotros descubrimos a Dios, nos descubrimos a nosotros mismos con las capacidades que Dios nos ha dado, con los talentos que Dios nos ha otorgado, con estos dones, con esta personalidad, con esta forma de ser que nos fue dada, implantada en nuestra genética por nuestro Creador. Dios nos creó. Y al descubrir a Dios y descubrir cómo es Él, poco a poco vamos descubriendo cómo somos nosotros y el potencial que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pero más importante, cuando nos adentramos en esa área espiritual a través de la oración, vamos permitiendo que esta parte de nosotros que está acallada, guardada, que es nuestro espíritu, empiece a aflorar. Entonces, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios y empezamos a ser transformados. Y la mentalidad que hay en nuestra cabeza empieza a ser transformada. Y nos damos cuenta entonces que muchas de las cosas que nos han enseñado en esta vida son cosas totalmente falsas y algunas son ilusorias. Algunas son creadas justamente para que nosotros entremos en esta dinámica de andar corriendo todo el tiempo para ganar, para tener, para hacer. Y nos damos cuenta de que eso solamente es un engaño. Porque lo que realmente nos da paz, lo que nos da alegría, lo que nos hace sentir bien, son las cosas que proceden del Espíritu. Por eso es que, aunque nuestra familia o nuestros amigos no tengan mucho dinero, o tengan mucho dinero, eso no nos importa. Lo que nos importa es justo que podemos tener ese lazo de amistad con ellos. No nos interesa si nuestros padres están en una situación o en otra, porque lo más importante para nosotros es el amor que podemos sentir de ellos. Y las cosas del Espíritu empiezan a ser realmente relevantes para nosotros. Dios nos transforma de esta manera. Y también, Kay, si me ayudas, Dios realiza otra clase de transformaciones. Cuando Dios pone dentro de nosotros este anhelo de querer buscarlo en oración, nos damos cuenta, como esta ilustración que nos hizo favor Betsy de poner. Betsy, otra vez. Gracias, Betsy. Siempre es una bendición y yo creo que todos estarán de acuerdo conmigo el que Betsy nos ayude con todas las diapositivas. Nos ayuda, nos hace más claro. Pero exactamente eso es lo que Dios hace. Va limpiando el corazón. Para ser transformados, hermanos, tenemos que aprender en esa oración que el Señor Jesucristo hizo y que nos enseñó, tenemos que aprender a pedir perdón a Dios. Al orar a Dios, hermanos, el Señor limpia el corazón y quita todos estos efectos de la culpa. ¿Qué es la culpa, hermanos? Es este sentimiento que está dentro de nosotros y que quisiéramos acallar. Es el recordar que en alguna ocasión tomamos una decisión y esa decisión estuvo totalmente equivocada y tuvo consecuencias nefastas para nuestra vida. Y el sentido de culpa, hermanos, es algo que no nos deja vivir. Es algo que quisiéramos acallar, que no quisiéramos pensar en eso, porque cada vez que nos acordamos, esa culpa nos hace sentir mal, nos remuerde la conciencia, produce esta sensación dentro de nuestros intestinos, de nuestro estómago, de que estuvo mal.
La culpa tiene muchas consecuencias, no solamente en el aspecto mental, el aspecto emocional, el aspecto físico, nos enferma, pero lo más crítico de todo es que la culpa, hermanos, es la consecuencia de habernos alejado de Dios, de haber cometido algo que está en contra de su voluntad y rompe la comunión con Dios. El pecado, así lo dice, rompe la comunión con Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo, cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, uno de los puntos centrales de la oración del Señor Jesucristo es: y perdona nuestras deudas, perdona mis faltas, perdona mis pecados, así como yo he perdonado los pecados de la gente que me ha ofendido. Y estas dos cosas van de la mano. Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos perdone y lo hacemos a través de la oración, estamos haciendo también un compromiso con Él de: Señor, si tú me perdonas, si tú borras de mí esta culpa y tú quitas de mí este pecado, Señor, yo te prometo que de las cosas que me han hecho, jamás me voy a volver a acordar. Señor, si tú no te acuerdas de eso, yo te prometo que jamás me voy a acordar de lo que me hicieron a mí. Perdonaré en tu nombre. En el Salmo 32 están estas palabras: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Y qué maravilla. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Llegó un momento en mi vida en el que decidí que eso ya no me iba a amargar más. Vendría delante de Dios, le diría: Señor, perdóname, lo que hice realmente pues estuvo mal y me he sentido mal por años. Pero Señor, en tu nombre hoy renuncio a eso. Te pido que limpies mi corazón, que limpies mi vida, que quites mi pecado. Y Señor, también te ofrezco que si alguien me ofende ahora o en el futuro, lo perdonaré, así como tú has perdonado mis faltas. Así que en ese proceso de transformación, hermanos, lo que el Señor hace es quitar toda la maldad de nuestro corazón y limpiarnos y darnos una nueva naturaleza. Ese es el proceso de transformación. Eso es lo que sucede cuando nosotros oramos. No solo entramos en esa realidad espiritual, viendo la gloria de Dios, sintiendo su presencia, sintiendo su paz, sintiendo el amor dentro de nosotros, teniendo una nueva conciencia del tiempo, sino Dios nos empieza a transformar interiormente. Y una última cosa que hace Dios cuando nosotros entramos en este proceso de oración. Kay, gracias, Kay. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él se revela como el Dios de los imposibles. Él se revela como el Dios de los imposibles. La palabra revela, si se fija, no está con B mayúscula, con B grande, porque entonces diría que Dios se opone, que Dios está revelándose en contra de algo. Está con B minúscula, que quiere decir que Dios se aparece ante nosotros como el Dios de los imposibles. Y Él nos dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamen y se os abrirá, nos dice el Señor. Porque todo aquel que pide, todo aquel que me busca en oración y está pidiendo, va a recibir aquello que está buscando. Y todo el que busca, halla. Y todo el que llama, a todo el que llama se le abrirá. Y nos dice el Señor algo más: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que cuando nosotros estamos ante una situación imposible, lo único que el Señor nos dice es: hijito, si tú me estás buscando, pídeme, yo te voy a dar. No te canses de buscar. Vas a encontrar aquello que estás buscando. No te canses de tocar y de llamar. Yo te voy a responder. Si tú tienes que buscar a alguna persona para recibir algún favor que yo estoy mandando a través de esa persona, pídelo, búscalo, llámalo.
yo te voy a bendecir, pero no te quedes sentado, empieza a hacer algo, empieza a actuar. Hoy, hermanos, quisiera concluir con un testimonio. No sé si ya está Javier por allí, Javier y Lisbeth. Javier y Lisbeth son hermanos muy queridos para mí. Estuvieron en Betania en algunos años. Dios hizo milagros en su vida y Lisbeth, le pedí que nos comentara un testimonio. Ojalá que lo podamos tener ahí. Es un testimonio fuerte, déjenme decirles. Como muchas de las cosas que ellos tienen como ministerio pastoral y misionero. Ellos están trabajando ahora en Chihuahua, concretamente, estableciendo iglesias en la Sierra Tarahumara y están entrando en una zona en el que el crimen organizado controla justamente esas comunidades. Y ellos han entrado a aquel lugar para predicar la palabra de Dios. Ojalá que tengamos buena recepción. Hace un momento vi conectado a Javier. Sí, parece que no tenía audio. Ajá, y vamos a tratar de conectar el audio, pero está bien. Ajá. Ok. A ver si vuelven a... Esperaremos un momentito más. Ojalá que se pueda conectar, perdón. Pero él está trabajando junto con su esposa en aquel lugar como misionero. Y yo les podría platicar algunos testimonios. Quisiera dejar uno, el que le pedí que diera a ella, porque tiene que ver con el esposo que tiene ahora y la vida que tuvo como narcotraficante. Y lo que Dios hace cuando una persona empieza a buscar a Dios. Literalmente Dios hace milagros en las personas. Espero que se conecte. Si no, aprovechando, pues les cuento otro de ellos, otro testimonio de ellos. Ellos llegaron a nuestra iglesia en Herrería, en Ecatepec. No recuerdo el año, pero yo pienso que hace como 10 años llegaron a nuestra iglesia, y llegaron por una serie de acontecimientos que tienen que ver con otros milagros previos. Alguna ocasión les comentaré los previos de cómo llegaron a la iglesia. Pero el asunto es que cuando llegaron a la iglesia tenían ya algunos años pidiendo a Dios que hiciera un milagro. Y que ese milagro para Lisbeth era un milagro que ella había soñado, había pedido, había buscado, había tocado, había llamado, pero no había recibido. Y cuando recuerdo un día llegaron a la iglesia y fueron al reclinatorio, en ese momento cuando ellos fueron, todavía no nos conocíamos bien, pero yo fui al lugar donde estaban y al poner mis manos sobre Lisbeth, yo sentí que Dios me habló y me dijo, me está pidiendo un hijo. Yo no había tenido ninguna comunicación con ella, pero en mi mente escuché que Dios me dice, me está pidiendo un hijo. Y yo empecé a orar y le dije, Señor, ¿y tú conoces a Lisbeth? Y sabes el anhelo de su corazón. Y Señor, sabes que te ha pedido un hijo y no se lo has dado. Señor, en esta hora, no sé cuánto tiempo más va a pasar, pero yo te doy gracias porque tú me das convicción de que le vas a dar a ella el hijo que te está rogando. Cuando terminó el culto y me quedé a platicar y le dije, Liz, yo sentí esto en mi corazón, ¿qué hay de esto? Y me dijo, sí, hermano, tengo 8 años pidiendo que Dios me conceda un hijo. Pero el Señor sabe el tiempo y no me lo ha dado. Le dije, Liz, yo tampoco lo sé, ni te quiero ilusionar con algo, pero Dios me ha hecho sentir que tú vas a tener un hijo. No sé cuánto tiempo más va a pasar, pero tú lo vas a tener, Liz. Y para mí, hermanos, fue una maravilla de Dios, el que en el tiempo en que mi nuera, Betty, se embarazó de Andy, Lisbeth también quedó embarazada. Y por una diferencia de días, nació Andy y nació la pequeña Dana Victoria. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios contesta las oraciones. Y cuando nosotros lo buscamos, Dios hace milagros. Cuando la gente dice, no es posible, Dios hace milagros. Lo que yo les puedo decir, hermanos, es que la experiencia de buscar a Dios, de entregarnos al Señor, es algo tan
maravilloso como sumergirnos y descubrir cosas que antes no habíamos entendido, que solamente habíamos oído, pero que no conocíamos. Así que en esta noche yo les digo, hermanos, sumergámonos, quitémonos el chaleco y vamos a meternos a orar más con el Señor. Dentro de 8 días estaremos hablando, hermanos, acerca de algunos de los obstáculos que hay cuando oramos, algunos de los problemas que todos nosotros hemos experimentado alguna vez, la falta de fe, no saber cómo orar, tener dudas en el corazón, sentir que estamos hablando y nadie nos escucha. Veremos todos los obstáculos que hay y cómo Dios a través de su palabra nos ayuda para ser personas que tengan esta intimidad con el Señor. Así que... Escribieron Liz y Javier que no pueden conectarse, está muy mala señal. Ok. Pues oremos por ellos, hermanos, y les ofrezco que dentro de 8 días veremos cómo le hacemos. A lo mejor pudiéramos grabarlo y pasarlo, si les parece. Porque el testimonio es bien impactante, ¿eh? Ustedes se van a quedar sorprendidos cuando empiecen a ver hasta dónde puede llegar una persona que no conoce de Dios, aún con las personas que dice amar. Pero quedarán más sorprendidos cuando sepan cómo Dios puede, literal, transformar todas las cosas para traer una nueva realidad, la realidad del Espíritu de Dios. Los abrazo, mis hermanos. Les abrazo. Que Dios les bendiga.